Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se emite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK, que luego lo difunde a través de sus propias redes sociales. Yo soy Carlos Mario González. A Jorgito Benjumea, quien hace la edición del programa, muchísimas gracias. Antes de proceder a comentarles lo que he planeado llevar hasta ustedes hoy, permítanme, amables oyentes, cursarles una invitación, por si tienen la oportunidad de aceptarla. Este próximo miércoles 31 de julio del 2024, en Medellín, en el Centro Cultural El Solar del Águila, estaré ofreciendo una conferencia que he titulado Anton Chekhov, Nuestra vida no es sino el tejido de los pequeños hechos de cada día. Esta conferencia está en la línea de conmemorar los 120 años del fallecimiento de Kafka. Pero antes permítanme una aclaración para quienes se animen a ir y vivan en Medellín, obviamente. El Centro Cultural El Solar del Águila queda en la carrera El Palo, es muy fácil de dar con él. Si ustedes se sitúan a la altura del Colombo Americano, avanzan 3-4 cuadras, se encuentran en el Colegio María Auxiliadora y luego avanzan una cuadra más y a mano izquierda está ese hermoso sitio que ha sido una donación que a la ciudad le ha hecho el Águila Descalza. Pues bien, allí yo voy a estar ofreciendo esa conferencia en el contexto de la conmemoración que hemos querido hacer este año, por un lado del centenario de la muerte de Kafka y por otro lado de los 120 años del fallecimiento de Anton Chekhov. Chekhov murió exactamente el 15 de julio del año 1904, una muerte también tan temprana como la de Kafka. Chekhov apenas tenía 44 años e igual que Kafka, quien moriría 20 años después de Chekhov, igual que Kafka murió por la tuberculosis. Esa enfermedad nos arrebató a dos hombres que seguramente nos hubieran aportado tesoros inmensos de haber sido un poco más generosa la muerte y haberles permitido vivir más tiempo. Yo he querido organizar esta conferencia en torno a destacar en particular el carácter de literatura de Chekhov, el tipo de literatura que forjó, el valor inmenso de una literatura que es como poner una lente para examinar de cerca y en los detalles más mínimos eso que en el fondo constituye finalmente nuestra existencia. El día a día de los pequeños hechos, de los detalles. La vida nunca es algo que va a estar significada por grandes acontecimientos, por sucesos extraordinarios. La vida la desplegamos en el tiempo que nos corresponde vivir, en esa secuencia de pequeñas cosas, de pequeños hechos, de detalles. Y es ahí donde Chekhov posa la mirada, escudriña y nos permite que nos hagamos una imagen que nos conduzca a reflexionar sobre esa vida que realizamos, que nos permita que llegue hasta nuestra conciencia no solamente la imagen de esa hechura
de hechos insignificantes que finalmente constituirán el sentido que le logremos dar a la vida, sino que sobre todo al emerger cobremos conciencia de ellos y nos preguntemos por ellos, porque para decirlo con palabras suyas, al escritor no le corresponde otra cosa que presentar el asunto, hacerlo de tal manera que desde ahí logre emanar una interrogación, pero la respuesta es tarea que le corresponde a cada lector. Exactamente el 15 de julio de este mes que está llegando a su fin, celebramos, recordamos los 120 años de haber perdido para siempre a Chekhov. Sería muy importante y muy valioso que ustedes, los que puedan, las que puedan, me acompañen en este homenaje que no es convencional, no es un homenaje formal, que yo quiero ofrecer con toda la importancia que para mí representa Chekhov, pero también con toda la necesidad que siento de transmitir a Chekhov en el valor de su literatura a quienes estén en disposición de acogerlo. Esa es pues la invitación, amables oyentes, y espero que nos podamos encontrar allí. Cuando me apresté a preparar la conferencia que voy a dictar en homenaje a Chekhov, recuerdo que en el encabezamiento de mis notas puse un título tentativo. Era algo así como Anton Chekhov, un bello ser humano, un escritor excepcional, porque ambos frentes eran para mí poderosamente atractivos. Como finalmente me incliné porque en la conferencia voy a abordar la obra de Chekhov, no quería dejar en el homenaje de recordación de él de hablar de la vida, entonces dije, en este programa voy a gastarme los minuticos que tengo en tratar de hacer una semblanza de Chekhov que consiga, ojalá sea eso cierto, llegar hasta los oyentes y abrir en ellos, si es que no está ya abierta, la compuerta de la literatura de Chekhov, a partir incluso del testimonio de esa vida tan bella que él supo constituir, de ese hombre tan ejemplar que él alcanzó a ser. Anton Chekhov nació en enero de 1860. Él nació muy lejos de Moscú, casi a 1000 kilómetros de Moscú. Ustedes imagínense esa vastedad de Rusia. En Chekhov hay 4 lugares que son decisivos. Son arriba, Petersburgo, San Petersburgo, más abajo Moscú, luego una finca que él consiguió porque él nunca se desprendió de la naturaleza, esa que lo marcó en su infancia. Esa finca se llamaba Melíjovo, que quedaba a unos 80 kilómetros de Moscú. Y luego el cuarto lugar era otra finca en Yalta, allá en Crimea. Chekhov nació en un pueblecito pequeño, modesto, polvoriento, atrasado, que se llama Taganrog y queda como puerto en el mar de Azov. El mar de Azov es ese mar que queda ahí arribita del Mar Negro, ahí pues junto a Crimea. Ahí nació Chekhov y
Por la brevedad que me impone el tiempo para lo que voy a exponer, voy a mencionar rápidamente dos asuntos que fueron decisivos en su infancia. Uno, el lugar donde nació, porque el lugar donde nació marcaría para siempre en Chekhov una relación muy profunda y muy sensible con la naturaleza. Taganrog, más allá de que como poblado era muy atrasado, pues era muy modesto, estaba en medio, digámoslo, de dos fenómenos de la naturaleza, que eso debe ser absolutamente cautivante para un niño. De un lado el mar, la fiereza del mar, el misterio del mar, y de otro lado la estepa, esas llanuras abiertas al infinito. Entre esos dos espacios de la naturaleza se levanta Chekhov. Entonces eso está asociado en su infancia a las aventuras de niño con los amiguitos, a la pesca, a nadar, a cazar, a trasegar esa estepa. Se metían kilómetros adentro en caminatas, los amiguitos volvían. En todo caso, esto es muy importante y nada anecdótico porque va a definir una presencia que será eterna y constante en la vida de Chekhov, la naturaleza. Y eso lo pueden ustedes reconocer permanentemente en sus relatos. Siempre en los relatos está esa sensibilidad de Chekhov, esa que él encarnó. Entonces siempre quiso, por eso tuvo esas dos fincas, Melíjovo y la de Yalta, porque él cultivaba, no era que se iba, digámoslo, a sentarse en una silla, en una mecedora, sino que él sentía la relación directa con la naturaleza, entonces con los animales, con los caballos, con los perros, con una grulla que tenía. Él mismo cultivaba el amor por las flores, sembraba árboles, defendía bosques. Bueno, era una relación entrañable con la naturaleza, era una necesidad y Chekhov se mantiene permanentemente entre Moscú, San Petersburgo, Melíjovo, cuando tiene Melíjovo, porque él después, por un asunto con la enfermedad, tiene que abandonar Melíjovo, venderla y entonces se traslada a Yalta, porque Chekhov es tuberculoso, desde muy temprano queda descubierta su tuberculosis y esa tuberculosis va a avanzar y será la que finalmente pues lo llevará tan prematuramente a la muerte. Entonces, en la infancia, lo primero que hay que destacar es esa relación con la naturaleza que marcará no solamente la literatura de Chekhov, sino la vida de él. Lo segundo es que en la infancia él tiene una relación que se asemeja mucho a la que tuvo Kafka con su padre, y es que tenía un padre tiránico. Solo que, para peor respecto al de Kafka, es que el de Chekhov golpeaba y humillaba moralmente. Es un padre despótico y paradójicamente un padre que Chekhov siempre querrá, él tendrá conciencia de que fue una infancia muy dura por la relación con ese padre, que fue encantadora con la naturaleza y por otras cosas que enseguida procedo a contarles, pero que ese padre, digámoslo, violento, agresivo, al mismo tiempo combinaba una cosa, y es que era un padre que por vía de la religiosidad se había aproximado a la música. Entonces era cantante, él dirigía incluso el coro de música de la iglesia de Taganrog, y ahí vinculó rápidamente a los tres hermanos mayores, que eran Alexander, Nikolai y Anton. Y entonces Anton tuvo una relación con esa forma de la espiritualidad que es la religiosa a través del padre, aunque Chejo no fue religioso, de todas formas el hecho de que alguien decisivo en la vida de uno esté embargado por esa fuerza que se llama el sentimiento religioso, más esa versión modesta pero importante en una figura paterna frente a un hijo, como era Chekhov, del arte, vía la música, eso parece haber sido una impronta decisiva en lo que va a ser el camino que llevará a un niño que está en un pueblecito tan atrasado a terminar siendo, incluso muy joven, alguien que logra un lugar en el panteón, no de cualquier literatura, sino de la literatura rusa, que quien logre inscribir el nombre en esa literatura es que ya de por sí está hablando palabras mayores. Por otro lado, en Taganrog, Chekhov descubre cuando es adolescente que hay teatro.
porque en ese pueblecito había un teatro. En general en la cultura rusa del siglo XIX, y todavía lo sigue siendo, el teatro fue muy importante. Entonces, en el teatrico del pueblo, pues iban compañías teatrales y Chekhov, desde muy jovencito, cuando descubre eso, desde los 13 años, porque puede asistir, por ejemplo, a representaciones operáticas, a Hamlet, a Macbeth, Chekhov queda cautivado por esa cosa de la ficción, esa cosa que es la vida traspuesta a una forma imaginaria y sin embargo conectada profundamente con la vida. Y ese teatro abre en Chekhov una vena, que es la vena de ser un gran lector. Y en ese pueblecito, en la biblioteca municipal, porque quedan los testimonios de los libros que él retiraba, más lo que encontraba en el colegio, él se volvió en su adolescencia un voraz lector y leyó a grandes escritores, no solamente la literatura rusa, sino alemana, etcétera. Entonces él se levanta como un niño lleno de inquietud, aventurero, con, digámoslo, todos los rasgos propios de un infante que no tiene mayor complejo, que lleva, sin embargo, las marcas dolorosas de esa relación con un padre amado. Ese padre después tiene que huir de Taganrog con su familia por unas deudas y huye a Moscú, a refugiarse en Moscú, pero Anton se queda en Taganrog porque quiere terminar los estudios del bachillerato y porque siendo muy jovencito, él se fija un propósito, es que él quiere terminar en muy buenos términos su bachillerato para ver si puede optar a una beca por parte de la municipalidad de Taganrog para poder estudiar en Moscú. Efectivamente, a los 19 años logra terminar el bachillerato, efectivamente consigue la beca y viaja a Moscú, donde la familia vive hacinada en una posilga prácticamente, pobres. Bueno, ese es un capítulo que se le llevaría a uno, no este resto del programa, sino horas, hablar de la familia de Chekhov. Pero Chekhov llega y se dedica a dos cosas. Inicialmente se matricula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscú y secundariamente empieza a escribir, desde los 22 años más o menos, empieza a escribir relatos breves porque en Rusia pues habían muchos periódicos de segunda monta, de segunda categoría, que acostumbraban llevar relatos para que los lectores pues se entretuvieran. Entonces Chekhov vio ahí una manera de conseguir un poquito de dinero para ayudar al sostenimiento de una familia tan empobrecida y que vivía en condiciones casi que lastimosas. Un rasgo de Chekhov es que desde muy jovencito él se hace cargo de la familia y asume como una responsabilidad que es además una expresión de la afectuosidad de él, de la calidez de él. Él siempre estará comprometido con su familia. Él de hecho va a ser el sostén de la familia siempre. Tiene relaciones muy especiales con los hermanos. En Chekhov hay algunos atributos personales muy importantes. Es un hombre muy cálido, es un hombre muy cordial y es un hombre que tiene mucho criterio. Es decir, toma posición ante las cosas, pero eso no es contradictorio con que sea cálido y sea cordial. Y eso con los cercanos y con la gente que apenas tenía algún trato indirecto con él. Entre sus hermanos, realmente fueron 7 hijos, pero la niñita pequeña, Yevgenia, murió a los 2 añitos, entonces no se cuenta pues en la biografía de Chekhov propiamente, pero todos los otros hermanos, el resto, los otros 5, son figuras muy importantes en el contexto de la vida de Anton, por razones diversas. Ahí hay que destacar el vínculo estrecho, profundo que sostuvo con Masha, con su hermana, y mutuo el afecto que se tuvieron. Pero bueno, Chejo entonces empieza a escribir, pero esos son relaticos que se los pagan por renglones, le estipulan que tiene que tener tal extensión, que hable de tales temas. Obviamente es una literatura prepago y por eso los primeros relatos de Chekhov dejan mucho que desear, aunque trasuntan ya la vena del gran escritor que será.
Lo que sucede es que él sigue escribiendo y este acá que un día, en 1886, tiene Chekhov 26 años apenas, le llega una carta de un escritor que era muy renombrado en Rusia, Grigorovich, y este hombre se desata en un elogio, dice que ha leído por casualidad un relato de él y que él lo que intuye es que en esa escritura está presente la renovación de la escritura rusa o en todo caso como el empalme de este escritor se está refiriendo a Chekhov con toda esa línea, esa cadena de esa gran escritura que, pues, que le digan a uno a los 26 años, una persona pues que tenía criterio para decirlo, que se está en el tenor, porque le dijo así, que estaba en el tenor de la gran literatura. Y por favor, la literatura rusa, el que logre inscribir el nombre suyo en esa literatura, es que está hablando palabras mayores, porque es que eso es Pushkin, Gogol, Lermontov, Turgenev, Korolenko, Tolstoy, Dostoyevsky, y ahí se mete Chejo. Entonces resulta que esa carta, que es muy bella, y además Chejo le contesta con otra que es igualmente bella, eso es un hito en la vida de Chekhov y hace un quiebre porque lo lleva como a reconocer que la literatura no era un elemento accesorio de supervivencia, sino que era, era la esencia misma de su condición y de su vida. Y entonces Chekhov se dedica, él nunca abandonará la medicina, incluso hay una faceta muy ejemplar de él porque esa medicina él la compromete profundamente con los campesinos pobres. Chekhov es un hombre muy generoso, es un hombre que tiene un gran sentimiento por los semejantes, aunque es un hombre muy escéptico. Yo siempre me he representado que es como si él sintiera que ya sufrimos demasiado y que entonces debemos aliviarnos un poquito, aunque no tengamos esperanza de salvación. Y Chekhov entonces nunca deja la medicina, pero la medicina no será una fuente de ingreso, la medicina es un recurso de apoyo que él tiene permanentemente, sobre todo para los menesterosos, y empieza a dedicarse a la literatura y se catapulta muy rápido. Es que Chekhov es muy rápido que está reconocido en Rusia como un grande, grande, grande en una literatura de grandes como es la de los rusos. Establece unas relaciones muy particulares también con la mujer. Chekhov, en primer lugar, es muy buen amigo. Tiene un puñado de amigos con los cuales construye amistades muy profundas. En particular hay uno que se llama Suvorin, que fue muy importante también en la vida de Chekhov. Y la relación con las mujeres, Chekhov era un hombre físicamente muy bello. Era un hombre de 1,86, era muy hermoso. Él hacia el final, pues, decae mucho su figura física porque la tuberculosis, pues, le cobra cuentas muy duras. Pero él era un hombre muy atractivo, un hombre muy inteligente, un hombre muy renombrado, un hombre muy sencillo, un hombre muy cordial. Él las tenía todas juntas. Entonces era alguien de quien las mujeres se enamoraban con mucha frecuencia y no cualquier mujer, eran mujeres, por ejemplo, en general cultas, intelectuales, pero Chekhov nunca le da lugar al amor, efectivamente. Y Chekhov, un contraste radical con Kafka, es que Kafka es un hombre que sabe llegar a las honduras del amor como pasión. En Chekhov no, en Chekhov el amor se vuelve un afecto, por ejemplo, con las mujeres. A diferencia de Kafka, Chekhov no tiene problemas con la sexualidad, pero Chekhov consigue establecer una relación con la mujer en la que se incorpora la sexualidad, pero siempre se tramita en una derivación que es la amistad. Y en general construye vínculos de aprecio mutuo con las mujeres, pero nunca, en Chekhov hay una especie de contención que le impide entregarse a la pasión amorosa. Él no se desprende de sí y se precipita a esas honduras que sí Kafka, pero eso no quiere decir que Chekhov fuera un hombre insensible, quiere decir que esa dimensión de la pasión, había algo en él que no le permitía entregarse en el desafuero que se llama una pasión. Y por eso Chekhov mantenía cierta distancia con relación pues a las mujeres. Hacia el final él conocerá
Él va a ser escritor de grandes textos, de 4 grandes obras de teatro que las representará la gran compañía teatral rusa que se llamaba el Teatro del Arte de Moscú, que lo dirigía Stanislavski, y ahí la primera actriz se llama Olga Nipper, o se llamaba Olga Nipper, que puso en escena una de las primeras obras de Chekhov, de las 4 que él escribió, El Jardín de los Cerezos, Tía Vania, etc. Ellos prenden una relación, ya es un Chekhov, es hacia finales ya del siglo, Chekhov ya está golpeado por la enfermedad, Chekhov vive en Yalta, había pues 4 lugares, mencioné, él vive en Yalta, en una finca donde tiene que ir por recomendación médica, por asuntos de salud. Finalmente, él se casa con Olga, pero no es un matrimonio jalonado por la pasión amorosa, porque ni del lado de él hacia ella, ni de ella hacia él, aunque en la correspondencia uno lo que encuentra es la ternura, el cariño, pero esa ternura y cariño que tiene que ver como con la ecuanimidad de un vínculo limpio, honrado, pero no hay eso que sí encuentra uno en Kafka, y es que el sentimiento amoroso conduce a un epistolario en el cual la profundidad de los análisis, de los comentarios, denota la fuerza del amor que le invade. Y él entonces se casa con Olga Nipper y con ella estará, pero a distancia, porque Olga vive en Moscú, el otro vive en Yalta, entonces los encuentros son muy efímeros. Olga es, como ya dije, la actriz de planta principal de la gran compañía teatral rusa. Y finalmente, ellos, cuando Chekhov, ya muy abatido por la enfermedad, decide que quiere estar lejos de su Rusia amada y se va con Olga a un balneario en la Selva Negra. La Selva Negra es esa región alemana donde vivió Heidegger desde 1922 y el resto de su vida. Y allí Chekhov asistirá pues a su muerte, que, dicho en términos anecdóticos, contado por Olga, cuando el médico que estaba atendiendo a Chejo, que estaba muy mal en la cama, sabe que ya no hay esperanza alguna, se lo da a entender, y era un ritual entre los médicos alemanes que cuando alguien estaba en las postrimerías, siendo médico ese alguien, se destapaba una botella de champaña. Efectivamente, están en un hotel, él manda a que le suban una botella de champaña, la destapan, le brinda una copa a Chekhov, una copa a Olga, y cuenta a Olga que Chekhov toma la copa en las manos, la mira, le dice: hace tanto tiempo no tomo champaña, sorbe el trago de champaña, se recuesta en la cama sobre el costado izquierdo, dice Olga, y pronuncia lo que serán sus últimas palabras en la vida: me muero. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.